gracias a todos los que se van sumando. La verdad que es muy lindo poder volver a ser parte de una actividad del GET, virtual, obviamente. Y bueno, es esto, como nos decía Eric hace un rato, esta charla que vamos a tener hoy tiene un poco el contexto en el cual surge, es esto de la nueva normativa que plantea el ReproCan, el registro del programa de cannabis del Ministerio de Salud, y bueno, y cómo nosotros podemos hacer un aporte a que todos tengan las herramientas para tener un cultivo saludable, sano, y obviamente la única forma de poder llegar a eso, como decía Eric, es a través de un cultivo orgánico, un cultivo consciente del medio ambiente. Tener algo de calidad implica no molestar al resto del ecosistema. Así que bueno, un poco la idea del día de hoy va a ser hablar de cómo llevar adelante ese tipo de cultivos en el ámbito urbano, en el ámbito de una terraza, un parque, un jardín, que es quizás un poco la gran mayoría de nosotros podemos vivir en esas situaciones. Así que yo la verdad que hago ese tipo de cultivo, Eric también hace mucho tiempo, y creíamos interesante poder hacer ese aporte a la comunidad, ¿no, Eric? Sí, sí, genial. Exactamente es eso. Y yo quería aprovechar y hacer dos aclaraciones sobre lo que vamos a hablar hoy. Una es que no lo tomen lo que se va a contar hoy como una verdad inobjetable o como que un método es superior a otro. No es esa la intención de la charla, sino poder escuchar a varios que tienen experiencia en algún método, escuchar esa experiencia y lo que uno siente que le puede servir para usar uno, tomarlo, y lo que sienta que no. No digo, puede pasar que alguien escuchando lo que se hablemos hoy diga, no, pero yo hago algo totalmente distinto y también me funciona. Y no es una cuestión de competencia de cuál método es mejor, sino de ir adquiriendo herramientas para a la hora de tomar decisiones, tener una batería de opciones para elegir. Y lo otro que quería aclarar es que ciertas cuestiones que por ahí son básicas de cultivo, para aprovechar el tiempo y dedicarlo exclusivamente a lo que se trata, que es de cultivo orgánico en maceta en exterior, las vamos a nombrar, pero las vamos a pasar por alto. Por ejemplo, nombraremos germinación, pero no nos vamos a poner a explicar cómo se germina. Hay un montón de información, como si alguien no sabe cómo germinar las semillas. Hay miles de videos en YouTube, te mirás 50 videos y después de eso ya tenés como una idea de cómo. Así que ciertas cuestiones, no nos vamos a detener en cuestiones puntuales de manejo básico, sino que nos vamos a concentrar en hablar de cómo encarar un cultivo orgánico en casa. Esas dos cositas quería aclarar. Totalmente, sí. No, sería imposible en 40 minutos, una hora, hablar de todo. Pero un poco la idea esta es de hacer que el mensaje sea que una forma, un sistema de cultivo orgánico, que es un poco el tema que nos trae hoy. Así que Exacto. yo Exacto. creo que hay... Perdón. Adelante. No, No, cuando adelante. No, No, no. eso, y la idea es que esta sea la primera de una serie de charlas donde podamos escuchar a distintos cultivadores que tengan experiencia y que cada uno nos vaya contando un poco del método que prefiere, del método con el que más cómodo se siente. Así, de alguna forma, esto de poder rescatar un poco los saberes que se fueron desarrollando, cada maestro tiene su librito, así que la idea es poder empezar a pispear los libritos de todos. Total, total, total. Sí, eso es fundamental para mí aclararlo, que hay un montón de sistemas de cultivo y acá vamos a intentar transmitir uno que está súper probado que es eficaz, es accesible, es sencillo, económico y un poco es volver a ese tipo de cultivos conscientes de todos los actores y participantes que van desde los insectos a otro tipo de plantas, microorganismos del suelo, etcétera, y que es un poco lo que vamos a estar charlando hoy. Que bueno, yo igual adelanto, voy a estar un rato, después Dani Milagros, que también va a continuar con la charla. Eric va a ser nuestro líder de la charla todo el tiempo, y la idea es un poco esto, que vayamos rotando todos los participantes del GET, que bueno, como si alguno de ustedes no conoce, hago una breve introducción. Es un grupo de estudio y trabajo formado por alumnos, estudiantes, docentes, graduados,
de distintas carreras y cátedras de la facultad, y a través de este tipo de actividades de divulgación intentamos, bueno, hablar del tema de la planta, del cultivo, y más que nada las cuestiones vinculadas a lo agronómico, que es lo que compete. Así que, si te parece, ya vamos arrancando un poco con el tema puntual de la charla. ¿Qué decís, Eric? Sí, Ya tenemos totalmente de acuerdo. 70 Instagram videntes, así que ya creo que le podemos ir metiendo. Sí, primero agradecer a todos los que están del otro lado. Y lo que tenía para empezar pensado era como una pregunta, ¿no? Por qué cultivar orgánico? ¿Por qué uno quiere cultivar sin agroquímicos? Y se me ocurrieron varias razones. No son todas seguramente, pero creo que las que me parecieron más importantes. En primer lugar, por cuestiones de salud, ¿no? Es más seguro para el consumidor, para el usuario, ¿no? Pensemos que el cannabis siempre termina, en la mayoría de los casos, siendo un producto que termina ingresando a los cuerpos. Así que tener un producto, poder lograr en casa un producto inocuo, nos garantiza que no nos vamos a estar poniendo residuos de algún producto que hayamos usado que pueda, a veces no en el corto plazo, pero por ahí sí prolongando en el tiempo un consumo, que generalmente las terapias con cannabis suelen ser prolongadas en el tiempo, pueden ir dejando residuos que pueden generar algún daño a la salud. También es más seguro para el lado de la salud en el momento de aplicar los productos, ¿no? Cuando uno está aplicando productos que son tóxicos, y más pensando en un hogar donde uno también está viviendo, y puede haber niños o niñes, puede haber mascotas, o el mismo cultivador. A veces uno no es totalmente consciente de las medidas de seguridad. Acá nos Ahí, hacen una aclaración que dice sí, que orgánico implica es- certificación. Es verdad, es una licencia poética que nos tomamos. Sería un cultivo tal vez agroecológico, podemos llamarlo sí, si quieren. que igualmente es una buena intervención la de Meli, creo, porque en realidad el cultivo tranquilamente podría cumplir las normativas, dependiendo obviamente el sistema de cultivo planteado, no a nivel quizás del que nosotros lo estamos hablando de pequeña escala, entonces porque uno sería bastante poco viable intentar acceder a una certificación de orgánico para un cultivo, autocultivo eh, hogareño, pero bueno, obviamente que existen, o sea, existen cultivos con la normativa necesaria para cumplir con el sello orgánico, que igualmente, como decimos, es un sello que vale dinero y hay muchas veces que se pueden llegar a producir productos de igual calidad sin el sello, con otro tipo de productos, pero bueno, sí, es interesante. El concepto que nosotros vamos a manejar es más que nada para el agroecológico, por esto de que no vamos a, probablemente ninguno de nosotros vaya a buscar la certificación para lo que puede llegar a hacer en su casa. Sí, seguramente por más que la busquemos, ninguno la encontraría, porque para certificar orgánico una de las condiciones es mantener o mejorar la fertilidad del suelo. Y en maceta usamos sustrato, no usamos suelo. Así que yo tengo mis dudas de si es certificable como orgánico un cultivo de maceta. Igual no es como el carozo del asunto de la charla, así que vamos a pasarlo. Dejamos De una, la duda planteada. de una. Estábamos con los temas de salud. Para el que va a consumir, para el que está aplicando o está habitando cerca del cultivo, también para el medio ambiente, como dijo Rodrigo antes, ¿no? Ujú. Eh, por cuestiones de manejo, un sistema manejado agroecológicamente con tratamiento orgánico es más resistente y es más resiliente a los problemas que pueden surgir. Vos comentaste algo también sobre lo económico, es más barato cultivar orgánico, porque no se está gastando tanto en insumos, que es una de las cosas más caras que hay. Y después tengo algo que es de la parte sensorial, que tiene que ver con los sabores, ¿no? Sabrán que la molécula que es responsable de los aromas y los sabores del cannabis son los terpenos. Las plantas que son cultivadas sin agroquímicos suelen tener como otra intensidad en los sabores, en los olores. Y muchas veces las plantas tratadas con agroquímicos, a pesar de la variedad genética que uno esté usando,
el sabor es bastante como más parecido uno entre otros. De hecho, un paladar entrenado a gusto podría diferenciar si es la planta tuvo aplicación de agroquímicos o no. Así que bueno, este es un Que paquetito de cuando razones. cuando hablamos de agroquímicos, nos estamos haciendo referencia a los fertilizantes que vienen generalmente en formato líquido, en botellas que venden, bueno, de distintas marcas y para distintos procesos, etapas fisiológicas del cultivo. Así que nos hacemos referencia básicamente descartando aplicar algunos pesticidas, que bueno, que eso obviamente no, pero puntualmente lo de la cuestión de sabores habla más del tema de los fertilizantes. Exacto, sí, es verdad. Pero bueno, la idea es no aplicar fertilizantes químicos y no aplicar insecticidas químicos de síntesis química ni fungicidas, ¿no? De eso estamos hablando, exactamente. Buenísima la aclaración. Y entonces, una vez que ya uno tiene todas estas razones de por qué hacerlo, la pregunta que sigue, bueno, es cómo hacerlo, ¿no? Y la verdad es que si lo que están esperando es la receta de cómo hacerlo, ahí vamos a fallar porque no hay una receta de cómo cultivar. Uno no puede pensar que, bueno, esta semana hago esto, la semana que viene hago esto, la otra semana voy a hacer lo otro, y si uno repite siempre esos mismos pasos, va a lograr siempre los mismos resultados. Porque no nos olvidemos que estamos hablando de exterior, y en ese sentido cada año es diferente en cuanto a las condiciones ambientales, de temperatura, humedad, lluvias, vientos. Así que más que pensar en una receta de cómo hacerlo, lo importante es poder desarrollar un criterio que nos permita a nosotros tomar una decisión que favorezca al cultivo, ¿sí? Y las herramientas que necesitamos para eso son todas herramientas que están con el cultivador. Y si no están, bueno, el cultivador no es algo que se compre, sino que es algo interno. Es, o se tiene o se va desarrollando, ¿no? Hace falta paciencia, hace falta calma, hace falta observación, contemplación, que hay una diferencia ahí con observación, ¿no? Observación, hago referencia a mirar el detalle, y en contemplación es como poder mirar como el todo, con todo el sistema que hemos armado, todo el cultivo, que es un poco lo que llamamos la mirada holística, ¿no? Poder ver no solamente la planta que uno tiene interés, sino mirar todo lo que está pasando ahí alrededor. La información es muy importante, y la reflexión, para juntar todo esto que uno vio, observó, contempló, y la información que juntó, y poder pensar a ver, bueno, qué es lo que voy a hacer en función de lo que está pasando. Y un concepto que ayuda un poco, por lo menos con el tema de la calma, es tener la certeza de que la naturaleza sabe mucho más que nosotros. Entonces hay que como tratar de trabajar con la naturaleza y no en contra de la naturaleza. Cuando queremos domar a la naturaleza es cuando más problemas tenemos. No es cuando queremos domarla, los sistemas se hacen más frágiles y más fáciles para ser atacados por los patógenos. Y una de las cosas importantes, y ahí, bueno, a mí me ha pasado de tener que hacer una transformación personal para cambiar de método, es que, no sé si todos, pero muchos estamos como preseteados para pensar, bueno, tengo la planta, tengo el cultivo, y lo segundo que se piensa es, ¿qué le pongo? ¿No? Como si no hubiese forma de llevar... No, pero ¿qué le pongo? Para las raíces, ¿qué le pongo? Y para la que crezca más rápido, ¿qué le pongo? Y para que las flores engorden, ¿qué le pongo? Como si todo también dependiera de una solución mágica, que tal líquido, tal polvito va a ser la diferencia. Total. Entonces, es como... Y muchas veces, no, que es interesante eso, que muchas veces es como un atropellamiento de la gente de querer buscar el producto mágico que te salve todo, y a veces lo orgánico vuelve a lo fundamental, que por ejemplo es el riego.
también que eso también, vamos, es algo Sí, fundamental, el manejo del agua. Y ahí, bueno, ahí es como algo súper básico, o sea, no básico, pero elemental para un cultivo saludable, que esté bien regado, y muchas veces eso la gente lo subestima, ¿está bien? Y es interesante esto de que el orgánico vuelve a poner en su debido lugar al riego y el manejo del agua. absolutamente. Y aparte, pero eso, quiero seguir con el caminito del qué le pongo. ¿Qué le pongo? Obvio. Entonces uno compra. Bueno, compra el más barato. El más barato generalmente es un fertilizante químico. Este, pero ahí después no tiene los resultados que esperaba, por A o por B. Eh, y por ahí estás leyendo el membrete y dice, no, hay que usarlo en plantas de tabaco. Entonces uno le empieza a hacer ruido y dice, bueno, quiero ser orgánico. Entonces, con ese chip con el que ya venimos insertados, lo primero que se piensa en la mayoría de los casos es, listo, no voy a comprar más estos productos que son de síntesis químicas, me paso a los insumos orgánicos. O sea, como esa idea de la sustitución del insumo. Dejo de usar los insumos químicos para usar insumos orgánicos. Y cultivar orgánico no tiene que ver con eso. En realidad hay que sacarse como el chip del insumo lo más que se pueda, porque Total. es una tecnología más basada en los procesos naturales. Sobre eso vamos a ir andando y se va a ir, la intención es explicar un poco más eso de los procesos. Pero, porque uno va, cambia el insumo y compra un producto, un fertilizante orgánico. Y cuando el resultado no es el que esperaba, ¿qué es lo que se piensa? Ah, no, tengo que comprar el otro que es más caro. Porque esa idea que más caro, mejor. Obvio. Este, hasta que uno se logra, en lo personal a mí me llevó un par de años poder, este, porque aparte los membretes también prometen 30% más de producción, uno no, cuesta alargarlos. Sí, obvio, no, Eh, no, no, es que el camino fácil es llamativo. entonces vuelvo a lo que dije antes, que la naturaleza sabe más que nosotros, así que lo que tenemos que hacer nosotros es aprender de la naturaleza y aprovechar esa sabiduría de la naturaleza en el beneficio de nuestro cultivo. Total. Eh, y entonces para eso anoté como un plan de acción para instaurar un cultivo agroecológico en casa, en maceta, en exterior. Y está dividido como en tres fases. La primera fase es la prevención, todo lo que vamos a hacer para evitar que haya problemas. O sea, una de las ideas es trabajar antes de que el problema aparezca, no empezar a buscar una solución una vez que tengo un problema declarado. Totalmente. ¿Sí? Eh, el segundo paso en el plan de acción es el monitoreo y el tercero es la intervención. O sea que fíjense que el ir a hacer algo sobre el cultivo es el último de los pasos. Y la verdad es que si los dos primeros se hacen muy bien, es probable que el tercero ni siquiera haga falta. Porque la mejor forma de tener una buena producción y tener la mejor calidad posible no es resolviendo problemas cuando aparecen, sino es llevar un cultivo que no tenga grandes problemas. Total. Tampoco te voy a Evitarlo. decir, tampoco te voy a decir sin problemas, porque cuando No, uno no. hace un tratamiento agroecológico, insectos vas a tener, algún honguito, algún síntoma de algo vas a tener. Obvio. El tema es aprender a convivir con eso y que no supere un umbral de daño que nos haga mella en lo que estamos queriendo lograr, ¿no? Totalmente. Así que, si te parece bien, Rodrigo, vamos a pasar a indagar un poco Dale. en cada paso. Yo, No sé cómo yo, estamos de tiempo. claro, yo debería ir saliendo, ahora entra Mili, así que va a seguir ella un poco más el plan de acción que me reinteresa, así que después yo lo voy a volver a ver. Esto va a quedar en el perfil de Instagram, vi que al principio habían hecho una pregunta sobre eso, así que esto va a quedar en el perfil, así que lo van a poder volver a ver. Así que, bueno, me despido del chat. Gracias, Eric, por tu espacio, por cómo preparaste la charla, así que nada, yo la veo después, quédense, va a estar buenísimo, y ahora se suba Milagros para poder seguir ahí en la charla con vos. ¿Dale? Dale, gracias, Rodrigo. Nos vemos la Nos próxima. vemos. Nos vemos. Hasta luego. Bueno, ahí vamos a invitar a Milagros.
Ah, sí, seguimos. No sigo charlando en soledad. Hola, Hola, Milagros. ¿qué tal? Muy bien, ¿y vos? Bien, aquí escuchando la bonita charla. Bueno, si te parece, seguimos de donde estábamos. Ujú. Bueno, dijimos que Vamos. en el plan de acción íbamos a tener 3 pasos, que era prevención, primero, monitoreo y, y intervención en tercer término. Vamos a hablar un poco de la prevención. Y lo primero en ese sentido es planificar planificar el, planificar el espacio de cultivo, ¿no? Tener claro con qué superficie, en qué espacio lo vamos a poner, qué superficie vamos a usar, eh, qué número de plantas vamos a tener, o a qué número de plantas le apuntamos, qué distancia entre planta y planta vamos a elegir, eso lo llamamos densidad. Si nosotros ponemos las macetas muy juntas, al principio cuando son chiquitas, bueno, no hay problema, hay espacio, pero una vez que crecen, las plantas quedan muy encimadas, eso hace que la circulación entre las plantas no quede complicada, no se ve favorecida y eso genera nichos donde algunos hongos pueden proliferar, también dificulta mucho más el monitoreo, entonces uno puede estar creciendo una población de insectos fitófagos y cuando los descubrimos ya es una población muy grande. Así que elegir un buen distanciamiento entre plantas que permita que circule el aire entre planta y planta. La orientación con respecto al sol es importante, ¿no? Si la planta le gusta el sol, así que elegiremos el lugar donde más sol directo haya. Si no se puede elegir, si hay que elegir entre el sol de la mañana, el sol de la tarde, y estamos haciendo el ciclo de primavera, verano, otoño, vamos a elegir el sol de la mañana, porque el sol de la tarde es como más fuerte, más agresivo. Bueno, con todo eso tiene que ver planificar el espacio, ¿no? Conseguir las cosas que vamos a necesitar antes de necesitarlas, para el momento de ponernos a trabajar, tener todo lo que vamos a necesitar, ¿sí? Lo segundo, una vez que ya tenemos decidido el espacio y la cantidad de plantas y estas cosas que estuvimos hablando, es que no vamos, para ser orgánico, no vamos a hacer solamente plantas de cannabis en este caso. En realidad, para ser orgánico no vas a hacer una sola especie, porque para mantener un ecosistema equilibrado, nosotros necesitamos, para darle equilibrio y fortaleza a ese ecosistema, por más que sea un cultivo de 2 macetas, es un ecosistema igual, necesitamos biodiversidad. Y necesitamos tal vez no cualquier biodiversidad, sino algo que llamamos biodiversidad funcional. O sea, que haya otras especies vegetales, pero que tengan una razón de ser de estar en el cultivo. No es que cualquier plantita, o sea, acompaña, pero si nosotros elegimos, pues vamos a tener mejores resultados. Así que voy a nombrar un poco qué especies son funcionales para aumentar la biodiversidad y un poco también, no hablo de eso. A ver, las aromáticas fundamentales. Las aromáticas son muy importantes. Y cuando hablo de aromáticas, estoy hablando de aquellas plantas que sirven para usar como condimento en la cocina, así que ahí tenemos un doble beneficio. Nos ayudan a mantener la sanidad en el cultivo y también tenemos la posibilidad de cocinar con condimentos muy frescos. Orégano, romero, menta, albahaca, todas estas plantas. Esta biodiversidad funcional de la que estamos hablando cumplen distintos roles. Algunas sirven para ahuyentar insectos fitófagos, que son los que comen plantas. Otros sirven para atraer predadores, que son los insectos que comen a los fitófagos. Otros sirven para renitrogenar el suelo. Otras sirven, ahí están hablando de trampa.
otras sirven como plantas trampa. Las plantas trampas son plantas que un insecto que come plantas, o sea, un fitófago, las prefiere por sobre nuestro cultivo de interés. Por ejemplo, cuando aparecen pulgones, si uno tiene una maceta alfalfa, que la alfalfa dura más o menos 4 años, la planta en pie, es muy probable que los pulgones prefieren la alfalfa al cannabis. Entonces uno ve los pulgones y los ve no sobre la planta que uno quiere cultivar, sino sobre otra planta que está ahí para estas cosas, precisamente. Después vamos a retomar el ejemplo de la alfalfa y los pulgones, para explicar un poco más lo de los procesos. Bueno, aromáticas, dijimos, todas sirven. Algo de flores, la caléndula y el copete funcionan muy bien. Algo de hortalizas. Las leguminosas tienen la posibilidad de renitrogenar el sustrato. El verdeo, la alfalfa que nombramos recién. Y también las malezas, lo que se llaman los yuyos. Sirven para hacer una cobertura del suelo, del sustrato, y aparte las malezas están muy adaptadas, crecen sin que son las únicas que van a crecer sin que las plantemos nosotros. O sea que están muy adaptadas al espacio donde estamos, a las condiciones ambientales, vienen relacionándose con la población de insectos y de hongos que hay en la zona desde hace siglos. Así que siempre y cuando, obviamente, no compitan por luz. Si tengo una maceta con yuyos y la plantita es así, bueno, va a perder la planta nuestra, va a perder ante la competencia por la luz. Pero si la profundidad de raíz es distinta, si no hay un desborde, ¿no? No hay que confundir tampoco cultivar orgánico con tiró las cosas ahí y que la naturaleza se encargue. Eso es abandono, no es un cultivo orgánico. Y no se trata de eso. Así que estamos en el momento de prevención. Tenemos el espacio definido, conseguimos las macetas que vamos a utilizar. ¿Cuánto espacio de cultivo le vamos a dedicar a esta biodiversidad funcional? Y bueno, eso depende un poco de cuánto tengamos, pero más o menos 1/4, 1/3 del espacio que tenemos que esté destinado a biodiversidad. Uno puede pensar a priori que, bueno, voy a cuidar plantas que al final no sé si me interesan o no, cuando podría tener más de la planta que quiero cultivar. Pero bueno, vas a tener más problemas sanitarios y es probable que algunas de las plantas que querés cosechar no llegues ni al final. Así que en esa balanza entre espacio que cedo para otras plantas y beneficios que recibo, entre 1/4 y 1/3 del espacio destinado a la biodiversidad suele funcionar bastante bien. Otro de los procesos que usamos es el tema del control biológico. O sea, esto quiere decir usar algunos microorganismos, algunas poblaciones que sirvan para controlar algo que genere daño en nuestro cultivo. No los voy a nombrar todos, pero voy a dar un ejemplo. Pero lo primero que quiero comentar contra esto es que, de vuelta, no piensen en nada de lo que estamos hablando como una receta. O sea, si yo uso siempre el mismo controlador biológico para la misma plaga, pues lo que va a suceder es que voy a estar haciendo una selección de cuáles son los individuos que sobreviven a ese control biológico, que van a ser los padres de la próxima generación, una generación que sobrevive a ese controlador biológico, y lo que me resultaba efectivo deja de ser efectivo con el paso del tiempo. Entonces, para evitar esa resistencia, lo más recomendable es ir cambiando de métodos de control. Voy a dar el ejemplo de la tricoderma, que es un hongo que hace una relación simbiótica con la planta. El beneficio que recibe la planta es que le ayuda a prevenir la infección con otros hongos patógenos. El beneficio que recibe la tricoderma es que se alimenta de los exudados que salen de la raíz, y hace como un guante sobre la raíz, y la tricoderma
también es un hongo que tiene la capacidad de alimentarse de los hongos patógenos. Entonces, cuando la tricoderma ya colonizó en el sustrato donde estamos cultivando, si llegara a caer alguna espora de un hongo que es patógeno, pues bueno, le va a ir muy mal a ese hongo. La tricoderma se va a encargar, o eso esperamos que suceda. Con respecto a eso, la tricoderma sí sería un insumo que se compra, que es que hablamos que lo mejor es no dedicarse a los insumos. Y el único consejo que se me ocurre tirar en ese sentido es que si van a comprar algún insumo, que tengan la precaución de fijarse que sea un producto que esté registrado en el SENASA, que tenga un número de registro en el SENASA, porque es la única garantía como usuarios que tenemos nosotros de que el producto contenga en su interior lo que promete en la etiqueta, ¿no? Los hongos, la unidad de medida que te dicen para cuando uno compra tricodermas es la UFC, que es las unidades formadoras de colonia. Es un número enorme, generalmente está expresado con un exponencial. Por ejemplo, tienen 2 por 10 a la 8 unidades formadoras de colonia. Eso nos está diciendo la cantidad de inóculos que hay del hongo que queremos inocular. Así que es muy importante conseguir insumos que estén aprobados por SENASA, que estén registrados en SENASA, que tengan ese control, que nos da a nosotros la garantía de que estamos gastando plata en algo que es lo que estamos comprando. ¿Mm? Y entonces, acá sirve el ejemplo, la tricoderma es como un ejemplo de esto que hablábamos de los procesos, ¿no? En vez de aplicar un producto que mate a un fungicida de síntesis química, que mate a los hongos, estoy aplicando un hongo, un organismo, un microorganismo vivo, que va a cumplir una función que colabora con la sanidad. Un poco de eso se trata. Se habla mucho en el cultivo de cannabis de las micorrizas también. Yo en lo personal no uso por 2 motivos. Uno, que la micorriza es un simbionte obligado. Eso quiere decir que no tiene sobrevida si no está asociado al huésped, lo cual hace que en condiciones de laboratorio sea muy difícil criarlos y armar esporas. Por otro lado, la presencia de fósforo suficiente en el sustrato inhibe el crecimiento de las micorrizas. Y si uno compró un sustrato preparado o armó un sustrato, pues lo más probable es que tenga el fósforo que haga falta. Así que por más que las micorrizas sean efectivas a la hora de comprar, pero es muy probable que los procesos, porque asociarse a hacer una simbiosis para la planta siempre implica un gasto de energía. Gana algo, pero tiene que entregar algo a cambio. Si eso que va a ganar lo consigue fácilmente, no hago negocio, dice la planta. No me asocio con vos ni loco, yo ya tengo el fósforo que necesito. Esos son mis motivos para no usar micorrizas. Así que bueno, vamos a pasar a algo más que es, ya tenemos como un panorama de lo que hacemos antes, todo esto es antes de sembrar, antes de germinar una semilla, ¿sí? Y a la hora ya de implantar el cultivo, una de las cosas más importantes es saber elegir el tiempo de siembra, ¿no? El tiempo de siembra, hay 2 cosas que determinan el tamaño de la planta, el tamaño final de la planta. Y que por cuestiones de espacio, o de seguridad, o de lo que sea, uno por ahí no quiere tener, no quiere o no puede tener plantas muy grandes. Entonces el tiempo de siembra determina el tamaño final de la planta, y el tamaño de la maceta que está también. ¿Sí? Vamos a hablar un poquito del tiempo de siembra y de la importancia de elegir el momento apropiado también, ¿no? Para eso tenemos que saber que tenemos como 2 formas de arrancar un cultivo. Podemos salir de semilla y podemos salir de clones, o plantín, ¿no? Si salimos de semilla, tenemos 2 tipos de semilla. Tenemos las semillas de día neutro, que en el mercado del cannabis se conocen, las llaman automáticas o autoflorecientes. Nosotros le decimos de día neutro porque describe mejor sus características.
día neutro, porque no importa la duración del fotoperiodo, cuando alcance, una vez pasada la juvenilidad de la planta, una vez que pasó la fase vegetativa básica, va a entrar en floración, tenga 10 horas de luz, 15 horas de luz por día, 24 horas de luz por día, no le afecta el cambio de horas de luz. Esas son las de día neutro. El tema con las de día neutro, hay como ventanas donde funciona y ventanas donde es más difícil, porque al tener una fase de crecimiento vegetativo más corta, cualquier problema que suceda en esa fase, que impida que la planta pueda desarrollar una arquitectura, una estructura mediana o grande, cuando esté lista para florar, va a florar igual. Y si la planta quedó de este tamaño, pues va a florar de este tamaño. Y lo hemos visto eso. Entonces, ¿qué cosas pueden hacer? Supongamos que todo lo previo lo tenemos bien, ¿no? Hay un buen sustrato, hicimos la biodiversidad, tenemos una buena densidad de siembra, pusimos micorrizas o tricodermas. Si va a hacer mucho frío, eso va a ralentizar el metabolismo, la planta por ahí no se muere, pero tampoco va a crecer. Y cuando llegue el momento de florar, va a florar y va a ser pequeñita. Si hace mucho calor, lo mismo, muy encima de la temperatura óptima, la planta no va a crecer, posiblemente no se muera, pero tampoco va a crecer, y va a empezar a florar y va a ser muy pequeña. Entonces, conviene para empezar con automáticas, con semillas de día neutro, empezar en momentos de las temperaturas y el ambiente, porque nosotros estamos en el exterior y no tenemos un control sobre el ambiente, aprovechar los momentos del año donde el ambiente está más cerca del óptimo. O sea, empezar en primavera, septiembre, son ciclos cortos, ¿no? Los de día neutro, son ciclos de 3, 4 meses. Empezar en septiembre, octubre, entonces eso le deja a la planta unas condiciones ambientales para poder desarrollarse bien antes de empezar a florar. Recordemos que cuando empiezan a florar dejan de crecer, así que la cantidad de crecimiento vegetativo va a estar asociada a la producción. Y el otro momento es como ahora, el fin del verano, el principio del otoño, ¿no? Entonces tenemos marzo, abril, empezar, y bueno, en la ciudad tenemos la suerte de que es muy raro que haya episodios de helada. Eso no nos facilita esto de hacer ciclos contra el tiempo más natural, ¿no? Si salimos de semillas de día corto, que son las que se conocen como fotoperiódicas, las llamamos día corto porque empiezan a florar cuando los días se hacen cortos. Muy bien, lo mismo, el ciclo empieza en primavera y termina en otoño, el ciclo natural. Pero estoy en maceta, y depende del espacio que tenga y del tamaño final de maceta donde termine la planta su ciclo. Por ahí empezar en septiembre, octubre, es demasiado temprano, porque las raíces crecen y la parte que más absorbe de la raíz es la parte más joven, ¿sí? La parte más nueva. Llega un momento que la parte más joven está toda en la interfase entre tierra y maceta. A veces pasa, ¿no? Uno puede descalzar una planta y ve que está toda como las raíces rodeando. Al principio no va a estar afectado, pero si se queda mucho tiempo en esa situación, la planta va a empezar a a sufrir carencia de nutrientes, porque esa raíz le cuesta absorber agua, le cuesta absorber nutrientes. Y eso se va a notar en una debilidad en la planta, va a haber pérdida de biomasa. Así que mi sugerencia, mi preferencia para empezar en primavera es empezar entre noviembre y diciembre. Ir haciendo mensualmente trasplantes sucesivos para evitar que pase esto de que las raíces puedan estar siempre dentro de sustrato, creciendo dentro de sustrato, y poder asimilar bien el riego y los nutrientes que vienen con el agua.
Eh, y la otra opción es salir de clon. Si uno sale de clon, lo que hay que tener en cuenta, sea que uno hizo el clon o alguien generosamente nos pasó un clon, es que ese clon ya, que la madre ya está madura, el clon es exactamente igual a la madre, o sea que es una planta que no tiene fase vegetativa básica. O sea, ya pasó esa juvenilidad, si las condiciones, si es un clon, no es una semilla de día neutro, se pueden clonar las semillas de día corto, y si es un clon, va a estar afectado por los días cortos. ¿Qué sucede si yo saco un clon fines de septiembre al exterior? El 21 de septiembre es el equinoccio es la mitad de día, la mitad de noche, o sea, 12-12. Eso es un fotoperiodo que induce a la floración. En el tamaño que yo saque el clon al exterior, ese clon va a entrar en su fase de desarrollo, va a empezar a florar, y no va a crecer directamente, va a empezar a florar, o va a crecer muy poco, lo cual no sería un problema si no existiese la posibilidad que tiene esta planta de revegetar. Si los días, estamos en primavera, fines de septiembre, hasta diciembre cada día es un poco más largo. Si la planta no termina de florar y pasó el umbral de fotoperiodo que la hace revegetar, o sea, los días fueron lo suficientemente largos como para que la planta diga, no es otoño, es verano, tengo que crecer, no tengo que florar, pues crece, deja de florar y vuelve a tirar ramas vegetativas, o sea, tallo y hojas. Lo cual no queremos que pase, porque eso debilita mucho la planta. Si uno dice, bueno, está bien, no importa, la dejo, que siga, crezca el verano, y cuando en otoño la voy a cosechar, generalmente esas plantas, la mayoría de las veces, tienen un rendimiento muy por debajo de lo que podrían haber dado si hubiesen tenido un ciclo sin estos traspiés, digamos. Así que esas son las tres formas que podríamos iniciar el cultivo. Con respecto a la semilla de día corto, que hablé de empezar en el fin de la primavera, también existe la posibilidad de empezar de semilla en contrastación, o sea, hacer un ciclo que empiece en otoño, termine en primavera. Bueno, ahí la ventana es más corta, estamos ahora como ya cerrándose la ventana, estos últimos, empezar entre marzo y abril. Si bien tenemos fotoperiodo de floración, la planta no va a florar porque está, como sale de semilla, tiene esto de su fase vegetativa básica, es juvenil, no alcanzó la madurez, así que bueno, esperamos que crezca. En contrastación, las plantas suelen crecer menos porque el frío les ralentiza el metabolismo, pero uno de los beneficios que hay es que las condiciones climáticas no son las propicias para muchas de las poblaciones de insectos fitófagos, así que suelen ser cultivos con muy pocos problemas sanitarios los de invierno. El único desafío más grande es que esas plantas sobrevivan las temperaturas bajas. Lo más frágil es el principio. Algunos lo que hacen es cubrirlas con bidones de plásticos cortados para hacer como pequeños invernaderos. Bueno, hay que ser creativo, ¿no? Buscarse, tener información de qué es lo que necesita la planta y ver de qué forma uno con lo que tiene, con cómo se las ingenia para armarle. Algunos arman como invernaderitos o microtúneles, hay un montón de técnicas que uno puede utilizar para combatir el frío en los días más bravos, más que nada cuando la planta está por abajo de los 20-30 centímetros, que es cuando más frágil es, ¿no? Bien, del sustrato vamos a hablar un poco. Un poco nomás, tampoco es mi intención dar de esta charla no es la intención de enseñar a cómo preparar un sustrato, ni mucho menos. Sí, qué características es importante que tenga el sustrato. Y la característica más importante a veces es que el sustrato es un sustrato bien liviano para maceta. Un sustrato que cuando no está regado, uno lo levanta y dice, ¡apa, qué liviano! Es como que sorprende lo liviano que eso es como lo ideal. Las raíces se pueden expandir con más facilidad, la planta puede absorber el agua con más facilidad y
y funciona muy bien. La verdad es que cuando uno tiene un sustrato más compactado, a la raíz le cuesta penetrar, le cuesta absorber, y todo eso se ve en la salud de la planta, en el tamaño de la planta, en la producción de la planta. Así que como tip para el sustrato dejo esto. Es muy importante que sea bien liviano. Bien. Y quiero hablar ahora un poco, decime. Perdón, y la retención de agua, cómo la manejas en un sustrato tan Bueno, el liviano? sustrato liviano es verdad que retiene menos agua. La manejás regando más seguido. Ahí Eh, está. Vale. claro, porque, y ahora después del trasplante vamos a hablar un poquito de riego, que ya Rodrigo habló de la importancia que tiene el riego, y quiero remarcar eso y tirar algunos tips que puedan servir para el que necesita. Es una de las claves el riego. Creo que lo que más distingue al cultivador experimentado del cultivador novato es la capacidad de regar a la planta en su justa medida sería, porque tampoco hay una receta, ¿no? Como si hay que hablar de riego es cuando, y cada cuánto, pues, la pregunta típica, ¿cada cuánto le pongo? Y la respuesta es, la verdad es que el riego es a demanda, y mucho más cuando estamos en el exterior, porque si la humedad es alta, se seca más lento, si la humedad es baja, se va a secar más rápido. Si llovió 3 días seguidos, bueno, llovió 3 días seguidos, no hay que regar. A veces llovió, pero no llovió lo suficiente como para suplantar el riego, entonces hay que estar atento a cada. Una de las claves para el que no tiene... Bueno, sigamos con el riego, después hablamos del trasplante. Vale. Es importante el agua, pero no solamente es importante el agua en el riego, porque la raíz necesita tanto de agua como de oxígeno para estar bien. Entonces, si yo tengo mi maceta siempre a tope, siempre húmeda, siempre como a lo máximo de agua que puede contener, es muy probable que esa planta le vaya muy mal, que sus raíces se pudran, o sea, entonces, registrar el peso de las macetas regadas y sin regar. O sea, está sin regar. La levanto, es livianita. La regué. La regué hasta que drenó agua por abajo. Entonces yo sé que el agua pasó por toda la columna que tiene la maceta. Y la levanto, ¿no? Una vez que drenó, cuando la levantás, esa diferencia de peso entre cuando estaba livianita y cuando está pesada, es la humedad que quedó retenida entre los poros, que es de donde la raíz bebe. Bien. Una vez que registro el peso de la maceta que está regada, bueno, al otro día levanto. ¿Sigue pesada? No voy a regar. ¿Se puso liviana? Y bueno, ya es momento de regar. Obviamente hay cosas que son extremas, ¿no? Hay que evitar que la planta llegue a perder turgencia por falta de agua. O sea, ¿de qué hablo con turgencia? La hoja está así, planófila, o a veces cuando hay mucha radiación están más como así, erectófilas. Cuando perdieron turgencia están así. Si yo llegué, si la planta está así, se está marchitando, se está muriendo. Y hay que regar inmediatamente, no importa la hora del día que sea. Viste que dicen, bueno, al mediodía no hay que regar. Si tiene sed y son las 12 del día más caluroso del año, con cuidado, pero dale agua igual. No va a llegar a que sea la tarde. Porque hay un punto de marchitez que es reversible, pero hay un punto de marchitez que es permanente. Por más que le tires toda la lluvia que pueda llover y todos los baldes que le pueda tirar, no va a levantar. Te pregunto así personalmente, ¿cómo manejás el efecto de cama caliente en exterior? ¿Cómo De porque cama, vos decís, sobre el sustrato. Ujú, Ok. sí, Bueno, si se puede evitar que las macetas sean de color oscuro, se sabe que el color oscuro atrae el calor y el color claro refracta. Si se pueden poner platitos abajo, colectores de agua, no, ese agua, obviamente, lo que drenó no es que va a servir para que después vuelva a entrar a la maceta y la planta no va a beber de ese agua, pero va a quedar un agua ahí que que pueda. se va a Algunas, evaporar, que va a dar sí, humedad ambiental. sí,
Y aparte también, el platito contenedor genera otra separación con el suelo. Algunos inclusive hacen como, lo ponen sobre, o como se llaman los pallets, para que no esté tan pegado al suelo, o le haces unos taquitos con lo que tengas. Tenés unos ladrillos en casa que no lo estás usando, les pones unos taquitos, y también corre el aire por abajo. Sí, también pasa que si uno armó un sistema con plantas, no solamente cannabis, hay otras plantas también. Toda esa biomasa es moderadora de la temperatura. O viste que un espacio en verano, en primavera, que le está dando el sol, donde no hay plantas es un horno. Ahora, si está lleno de plantas es mucho más habitable. Así que un poco también esto de la biodiversidad que ponemos colabora con el tema del calor que puede afectarnos. Y con respecto al agua, algunos conceptos que estábamos con lo del riego. Sí. Calidad del agua. O sea, la mayoría riega con un agua que viene del grifo, de la canilla. ¿Sí? El agua de la canilla es súper apta está pensada y formulada de alguna forma o tratada con condiciones químicas que son aptas, las hacen aptas para el consumo humano. No necesariamente es el agua que es más apta para el riego. Una de las cosas que trae mucho el agua, por lo menos acá en la ciudad de Buenos Aires, es cloro, tiene una alta cantidad de cloro. ¿Cómo se resuelve eso? Muy fácil. Se pone agua en un balde abierto, se llena y con ese agua se riega mañana. Porque lo bueno del cloro es que se volatiliza, se evapora. Así que los excesos de cloro, y cuando estamos regando con agua con mucho cloro, las plantas cuando están amarillean mucho las hojas, eso, no le gusta. Otros factores a tener en cuenta en cuanto a la calidad del agua, que ya estaríamos necesitando algún instrumento de medición, es el pH y es la electroconductividad, que es la cantidad de sales que tiene el agua. Yo tengo medida un poco acá, las canillas de acá, de la ciudad de Buenos Aires, generalmente el pH suele estar cercano a 8, así que con unas gotitas de limón, con un chorrito de vinagre, eso se puede bajar. Un pH más apto para riego sería algo que esté entre 6,50 y 7,50. Eso es un pH que le permite a la planta absorber mejor los nutrientes. Y la electroconductividad acá más o menos está en 0,37, 0,40. No es una salinidad, no es excesivamente salina el agua de acá. Ahora, si yo estoy usando agua de pozo, estoy en otra ciudad que tienen otras plantas potabilizadoras, bueno, sería importante poder medir estas dos variables, pH y electroconductividad, para saber si puede venir un problema asociado con el agua que estamos usando. Y eso, en cuanto a la calidad. La cantidad. Bueno, algo hablamos antes. Regás hasta que drena por abajo. Entonces vos sabés que, por lo menos el agua, y no regás todo en un mismo punto, ¿no? Porque si uno riega, va bajando, está bien, se expande abajo el agua, ¿no? Uno riega y no cae así como un chorrito adentro, sino que se va expandiendo. Pero poder regar como todo alrededor, no regar todo el agua de golpe, sino poner un poquito, dejar que baje, poner otro poquito, dejar que baje. Entonces ahí nos aseguramos de que todo el sustrato, todos los poros que pueden contener un poco de agua, van a recibir agua y la planta va a tener de qué beber. Eso en cuanto a la forma y la cantidad de agua. Y después el tema de la frecuencia, bueno, hay criterio hay que usar, porque de vuelta vamos a estar totalmente condicionados a lo que esté pasando con el clima. Si llovió, bueno, hay que ver cuánto llovió y cuánto tiempo llovió, para ver si eso, a veces caen dos chaparrones locos y es como cuando uno pulveriza agua, que dicho sea de paso, rociar a las plantas les gusta, pero no reemplaza el riego. Si yo hice chuf, 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 y las mojé todas, eso no reemplaza el riego. Sí les gusta a las plantas, pero no, y les gusta, pero no a plena, no al mediodía, en el verano, ¿no? Que es un shock.
Así que en cuanto a la Bien, y frecuencia, cuando corre, perdón, y cuando corre también hay corriente de aire, que entonces, bueno, en exterior se supone que seca rápido, pero bueno, si está en un rincón y yo mojo todo y aumento humedad y humedad, bueno, también podés armar un cuidado, ¿no? nicho que sea propicio para la propagación de algún patógeno, específicamente hongos generalmente, ahí en alta Hongo, humedad. sí, claro. Este, exacto. Así que bueno, esto, la demanda de la planta, empezar a registrar esto del peso de la maceta, prestar atención qué es lo que está pasando con el clima, con la humedad. Uno empieza, cuando empieza a cultivar, empieza a mirar con más atención el pronóstico meteorológico, ¿no? Para saber cómo está el día y cómo están los días venideros. Tengo una pregunta. Hay un par de preguntas que las estás contestando, pero justo hay una pregunta que era sobre eso, que cómo tratar el oidio, si conviene cosechar antes Ajá, para prevenir el oidio, ¿no? bien, Y tiene que ver esto que justo tocaste de la humedad y los y hongos. Sí, hubo sí, varias preguntas sobre oído, parece el oído es, creo que hay el tres hongos que, miedo, el creo que hay, miedo hay en tres, mayo, en hay abril. tres hongos, hay tres hongos que son como los más recurrentes, me parece a mí, que es oidios uno, botritis, que también es algo que aparece en la época de floración, que es el hongo que pudre las flores, y el fusarium, Bien, que es también otro espantoso. Eh, espantoso fusario. el, bien, con respecto al oidio, yo no estoy ajeno al resto, también tengo algo de oidio en casa. Este, lo importante es no, en primer lugar, no perder la calma, no salir desesperado corriendo a buscar cualquier fungicida me sirve. Este, generalmente los he estado tratando con azufre, 1 gramo de azufre por litro de agua, azufre de grado técnico, o sea, no el azufre de las barritas, sino un azufre que viene en polvo, con una granulometría muy pequeña para que se pueda disolver. Pero también el azufre me da cierto escozor, pese a que el azufre es un producto que está permitido en, 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 en producciones orgánicas. eh, Más que en floración me da como cierto escozor. Si está en vegetativo, el azufre es efectivo. Pero cuando está en floración no me gusta echar azufre porque no sé cuánto de eso queda, no sé cuánto de eso Queda. después se traslada a la extracción que uno puede hacer para el uso terapéutico. Así que lo que estoy probando hace poco, un nuevo método que viene dando buenos resultados, acá muestro, lo que tengo acá es bicarbonato de sodio, simple y barato. Entonces, ¿qué hace el Justo bicarbonato de decía sodio? Simone. El bicarbonato de sodio lo que hace es cambiar el pH. Sube el pH, ¿no? Pone el ambiente en un pH más alcalino. Entonces, donde veo el oidio en una hojita, ahí, chuf chuf, ¿una aplicación lo mata? No, para nada. Pero no es como el oidio, a ver, para los que no lo conocen el oidio se manifiesta, el signo del oidio es como un moho blanco que empieza a crecer sobre la superficie de las hojas o de las flores. Al principio uno ve pequeñas manchitas, al otro día ve más manchitas, y bueno, si no se actúa, llega un momento que todo es moho blanco. Entonces, avanza el enemigo, ¿no? Se podría decir. Día a día uno ve como que la población de oidio va creciendo. Sí, en Eh, una noche. Bien, lo que estoy logrando con esto es como los voy llevando como detrás de la trinchera. No desaparece, no lo Tipo resuelve. nosotros ahora COVID. Claro, algo así. Pero realmente está funcionando. Uno ve que la población, el hongo va disminuyendo su tamaño, le cuesta más como volver a resurgir. No sé si lo eliminará del todo, pero que lo mantiene a raya, lo mantiene a raya. Y que es inocuo, bicarbonato de sodio, te puede hacer buches con esto que no pasa nada.
Así que, y simple, ¿no? Esto es de lo que hablábamos de más de tener en cuenta los procesos que tener en cuenta los insumos. En ¿Qué general, igual, dilución de bicarbonato? Preguntan. estoy probando y les cuento, esta es la primera vez que lo estoy haciendo. Así que estoy en fase de ensayo, prueba y error. Estoy usando 2 gramos por litro de agua. Y esto lo tengo por si en el monitoreo encuentro alguna pequeña población. Porque como quería probarlo, apareció el oído y lo dejé crecer en un rincón un poquito, como para ver hasta cuánto A puedo ver, combatir. Viene funcionando, no se eliminó del todo, hará 3 días que empecé a aplicarlo y estoy contento con cómo funciona. Y estoy usando esa proporción, 2 gramos por litro de agua. Si es la más eficiente todavía no lo sé, porque cuando vuelva a resurgir tal vez pruebo con otra. Pero bueno, cuando uno encuentra algo que funciona, medio como que se queda con eso que funciona. Ahora, si siempre voy a tratar el oído con esto, en algún momento el oído se va a reír de mí y va a decir, sí. ya no me hace efecto. Así que recuerda esto de que Lo usás en hojas igual, o en floración. en hojas, en las madres. Pero porque no tengo no tengo el problema del oído en floración, en este caso. Pero si apareciera también lo usaría, porque es bicarbonato de sodio. Yo el bicarbonato de sodio, te haces buche. No es algo que genere un problema de salud. Así que bueno, espero que funcione, espero que tengan. Y si no, generalmente antifúngicos que están permitidos para cultivo orgánico, azufre y cobre. Productos que contengan azufre, productos que contengan cobre, suelen tener propiedades antifúngicas y suelen estar aprobados para uso orgánico. Después les vamos a... Con respecto a esos, si alguien tiene dudas con qué se puede usar, qué no se puede usar, les sugiero que vayan a la página del SENASA y busquen la resolución 374/16. Ahí está en el anexo, está el listado de todos los productos que están permitidos usar para producción orgánica. Si no está en la lista, no está permitido. Así que eso es una buena guía para saber qué se puede, qué está probado, qué funciona para orgánico y qué es lo que no. Si no escucharon, les recuerdo, es la resolución 374/16 del SENASA. Es una buena guía esa. Bien, y estamos con el oídio. Bueno, el oídio lo damos por terminado ahí. Sí. Antes de pasar a monitoreo, todavía todo esto estamos hablando y estamos en la fase de prevención. El tema de la fertilidad. Bueno, si salgo de un sustrato comprado o que elaboré yo, ahí ya tenemos una fertilidad de base. Ahora, si yo quiero agregar algo más de fertilidad, a mí me gusta mucho el humus de lombriz, o sea, el lombricompuesto, que aparte es un insumo que fácilmente se puede preparar en casa. En un balde de pintura de 20 litros uno puede tener lombrices, darle los restos de ensalada, de verduras que salgan de la cocina o restos de poda. Ellas lo transforman en un fertilizante que es maravilloso. ¿Y cómo lo uso? 2 formas. Si quiero agregar sustrato de base, como un fertilizante de base, un pocito en la tierra, pongo un puñado de humus, lo tapo y riego normal, y eso se va como disgregando lentamente y la planta va absorbiendo. Y la otra, que es muy, muy efectiva, es mezclo, hago lo que se llama un té de humus, o sea, es mezclar 50 gramos de humus en 1 litro de agua, y eso después diluirlo en 10 litros de agua y hacer aplicación foliar. Es como cuando haces aplicación foliar es como que entra más parejo a toda la planta y más rápidamente uno ve la respuesta. Cuando uno entierra así el humus, puede haber una respuesta a los 4 o 5 días, a la semana. Cuando haces una aplicación foliar, vos ves respuesta al otro día, a los 2 días.
Y también algo que uso esporádicamente, mezclando en el agua de riego, es melaza de caña. Melaza de caña no para darle de comer específicamente a la planta, sino para darle de comer a toda la vida que hay en mi sustrato. Como no estoy usando ningún biocida, mi sustrato va a estar lleno de microorganismos, de bacterias, de hongos. Algunos pueden ser patógenos, pero muchos otros son benéficos. Así que esas azúcares fácilmente asimilables por los microorganismos, que vienen con la melaza de caña, que también es algo muy barato, sirve para mantener el suelo vivo, ¿no? Nutrir a todo eso. ¿Qué más? La aplicación folio de esta. Bueno, una cosa con respecto a esto que estamos hablando. No, nunca, y es una premisa de cultivar orgánico o agroecológico o biodinámico o las formas que tienen el uso de la forma de cultivar sin agroquímicos, tiene distintos nombres porque tiene alguna variación. Nunca combato una plaga que no tengo. Es una práctica por ahí muy común que antes de la flora le tiro algo de amplio espectro por si las moscas del que no sé qué. Eso no es orgánico de nada, nada. No se hace eso. Porque aparte, corriendo el riesgo porque, de vuelta, volvemos a esto de los procesos. Si yo tiro algo que mata todo, ¿no? Porque bueno, va a empezar a florar la semana que viene, tiro algo que mate todo, así yo me aseguro de que no va a haber nada mientras está florando. Bueno, esa seguridad no la tenés, porque el efecto de lo que estás tirando va a durar un tiempo. Si vos lo vas a seguir tirando durante toda la flora, es muy probable que tengas muchos residuos a la hora de consumir esa producción. Y cuando uno lo que genera es un disturbio, ¿no? En el ecosistema que tenemos. O sea, uno arrasó con todo. Porque cuando tirás esas cosas, no distingue, bueno, ataco al blanco, que es lo que vos querés atacar. Llega y rompe con todo. Ataca al que querías atacar, pero también ataca al que se comía eso que querías atacar. O sea que detrás de eso no hay nada. Tenés una tierra arrasada, es un disturbio, y lo que viene detrás del disturbio ecológico es una sucesión de especies. Si no hay predadores, y es lógico, ¿qué es lo primero que va a venir al cultivo? Hay un montón de plantas que pueden ser alimento para un montón de organismos. Van a venir todos los organismos que comen plantas. Los organismos que comen a los fitófagos vienen después. Entonces, en vez de darle más resistencia a mi sistema, lo estoy haciendo más frágil. Porque elimino esa entrada, pero estoy dejando el espacio listo, el nicho perfecto, para que venga una especie que coma plantas y diga, esto es el paraíso. No hay nadie que me ataque, hay un montón de comida, y así es como vemos nubes de mosquitas blancas, nubes de trips, ¿no? Cuando uno cultivas orgánico, agroecológico, no es que no ves mosquitas blancas, no ves trips, no ves chinches, ves a todos, los ves a todos los bichos. Lo que no ves es nubes, no ves explosiones demográficas, porque así como está la mosquita blanca, está aquel que se alimenta de la mosquita blanca. Entonces, uno encontró ese mecanismo donde la naturaleza se va autorregulando de alguna manera. Un poco de eso se trata cultivar orgánico. Todos estos progresos, es tan importante la información, ¿no? Y ahí vamos al monitoreo, ¿no? Y con el monitoreo quiero retomar esto que hablamos antes de la importancia de estas herramientas que uno como cultivador puede tener, que es la observación del detalle, ¿no? Porque una cosa es mirar ahí y otra cosa es prestar atención a lo que estás viendo, ¿no? Mirar, ver si hay un insecto, si lo conozco, saber si es un insecto que ataque a la planta o es un insecto que sea predador de insectos fitófagos, sacar una foto, buscar en Google, aprender del ciclo de ese insecto, por ejemplo, dónde ponen los huevos, porque algunos ponen huevos en el en vez de la hoja. Si yo miro solamente por arriba y no reviso atrás o no miro desde abajo, puede ser que tenga una población enorme por eclosionar, que si la descubro a tiempo,
haces un tic y listo. Un pellizco. Bueno, el monitoreo tiene que ver con eso, ¿no? Con detectar lo que puede transformarse en un problema severo cuando es incipiente. Es como si aparece botritis, pongamos. Bueno, lo descubro cuando recién hay un botoncito chiquito, así medio hongueadito, podridito. Con mucho cuidado. Retirás el órgano afectado, teniendo en cuenta siempre que los hongos generan esporas, así que ni lo voy a sacudir, ni lo voy a toquetear todo y después toquetear las otras plantas. Una bolsa, como cuando vas a levantar la caca del perro de la calle. Una bolsa en la mano, cortás lo que está afectado y un poquito más, embolsás, nudito y chau. Entonces no me aseguro de que no vaya a haber botritis en otros lados. O desinfectar las herramientas también. Haciendo esporas de botritis para todos lados. ¿Ves? Que esos inóculos se basan a la bolsa. O sea, si estoy en la parte de monitoreo, yo vi algún problema que puede ser algún hongo, retiro el órgano afectado, siempre con los cuidados estos que estamos hablando, y antes de pasar a otra planta, desinfecto las manos, desinfecto la tijera, las herramientas que estoy usando, porque todos estos propágulos son imperceptibles a nuestra vista. Están ahí en los dedos, están en la tijera, así que hay como que adoptar esos protocolos para no ser uno el vector de contagio de todo el cultivo. Que muchas veces pasa eso, por no saber cómo manejar eso, uno toca acá, toca allá, mira cómo está, y vas a tocar la otra, y sos el agente transmisor al final. Entonces el monitoreo, ver bien, si veo algo que no conozco, tratar de registrarlo, tratar de buscar información sobre, más que nada, los ciclos, ¿no? Porque también hay patógenos, sean insectos, sean hongos, sean bacterias, hay algunos que tienen un ciclo por año, con lo cual si ya está la población, después, bueno, desaparece y ese problema no vuelve a aparecer hasta el año que viene, y hay otras especies que son policíclicas. Eso quiere decir que en una temporada de cultivo tienen varias generaciones. Entonces, si yo no actúo y no controlo cuando la cosa está en pequeño, bueno, corro riesgo de que haya una explosión demográfica que después sea muy difícil de controlar. Y quiero hablar de dos cosas acá. Cuando uno está en el monitoreando, ¿no? Que eso es un tiempo que hay que dedicarle, por supuesto. Hay dos cosas para ver. Es síntoma y signo. El síntoma es cuando una planta nos está mostrando algún daño, que se ve afectada, pero no tenemos claro por qué. Lo que vemos es el daño. Por ejemplo, la clorosis, cuando las hojas se ponen amarillas. Bueno, eso es un síntoma. No necesariamente es, ¿no? Con el tema de las hojas amarillas hay algo que a mí que causa mucha gracia, que es rápidamente alguien muestra una foto de tengo la mirada, tiene las hojas amarillas, ¿qué le pasa? La respuesta más rápida de que cae de cajón es le falta nitrógeno. Ahora, si vos compraste una tierra que está bien, o preparaste la tierra y seguiste ahí un par de recetas que te aseguran de que tengas nitrógeno, ¿por qué le va a estar faltando? Regulaste el pH, sabés que está absorbiendo bien los nutrientes. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Digo, hay un montón de cosas que pueden causar hoja amarilla, y entre todas esas cosas está la normalidad también. O sea, no hay que olvidarse que es una planta que a lo largo de su ciclo, lo normal es que pierda más o menos la mitad de las hojas, porque las hojas grandes y viejas, en el ciclo de la planta, terminan siendo como reservorios de macronutrientes. Cuando esa hoja ya deja de ser funcional como fuente de alimentos, lo que hace la planta es migrar nitrógeno, fósforo, potasio a las fuentes más jóvenes, a los destinos más jóvenes, y bueno, queda ahí amarilla y cenece y cae, y la planta sigue su vida perfectamente bien porque está preparada para que sea así. Digamos, las hojas tienen, cuando la hoja hace clorosis, amarillea, se seca y se cae,
Eso se llama senescencia. Las hojas tienen senescencia programada, y la senescencia de las hojas, en la mayoría de ellas es, o por lo menos la mitad, antes de que la planta termine su ciclo. Así que, bueno, síntomas, ¿no? Uno puede ver manchas, uno puede ver que haya problemas con esto de la turgencia, o sea que la planta muestra signos de sed, pero uno riega y la planta lo levanta. Eso puede ser un hongo que está afectando el sistema vascular de las plantas. ¿Mm? Y la otra que uno puede ver son los signos. Los signos es cuando el agente que causa el síntoma se manifiesta. Por ejemplo, cuando vemos el moho blanco del oidio, eso es un signo, ¿no? En el caso del oidio, primero se ve el signo y después se ve el síntoma. Cuando aparece el oidio, uno ve el moho blanco, y la hoja está verde ahí, aguantándoselo. Ahora, si no se actúa y el oidio sigue avanzando, esa hoja rápidamente se va a poner amarilla, hace clorosis, se seca y cae. Entonces, el signo es el que nos da la pauta de qué es lo que le está pasando a la planta. Es como ves al agente causal del problema. ¿Sí? Entonces, con esos dos conceptos, uno, por lo menos ya distinguir, ¿no? Cuando estamos monitoreando, bueno, veo esto. ¿Y esto qué es? ¿Un síntoma o un signo? Y bueno, después buscar información, ¿no? Al fin y al cabo, no son tantos los insectos que aparecen, no son tantos los hongos que aparecen. Si uno se pone a buscar, va a terminar encontrando algo que se le parezca. Desinfección de manos y herramientas, muy importante, lo nombramos antes. Y con esto del monitoreo, quiero retomar lo de la alfalfa y los pulgones, que antes prometí que iba a volver a contar el cuento de la alfalfa y los pulgones, y creo que puede ser un ejemplo que explique un poco, puede ayudar a entender esto que hablamos desde el principio, que tiene que ver con la tecnología de los procesos. La alfalfa está ahí en un rincón, junto con una planta chiquita de una higuera, en la misma maceta. Cuando aparecen los pulgones, no sé si es siempre así, esto es algo que tengo visto acá. Cuando aparecen los pulgones, los insectos o los hongos o lo que aparezca, de pronto aparecen porque se dieron las condiciones para que aparezcan, ¿no? O hay una migración de un jardín cercano, de una terraza, de un balcón cercano, y las condiciones ambientales son las ideales para esa especie, entonces se está empezando a propagar con una tasa de velocidad más alta. Bueno, cuando aparecen los pulgones siempre están al principio uno los detecta en la alfalfa. Como que prefiere la alfalfa sobre el cannabis. Les resulta más rica, más cómoda, más atractiva. Ahora, cuando yo veo el pulgón en la alfalfa, ¿qué hago? ¿Voy corriendo a atacar el pulgón para que los pulgones no salten y se coman todo? Es una opción. Ahora, otra opción es, a mí la verdad la alfalfa, no tengo caballo, no como brote de alfalfa, no me interesa la alfalfa. Si a la alfalfa le toca morirse, ya dio semillas, vuelvo a plantar otra alfalfa. Entonces los pulgones los dejo en la alfalfa. Al poco tiempo de que los pulgones aparecieron en la alfalfa, empiezan a aparecer los predadores. Los predadores que antes no estaban. Empieza uno a ver vaquita de San Antonio, que se come los pulgones, empieza a ver pulgones que quedan momificados. Es más fácil ver eso que ver al microhimenóptero. Hay unas avispitas chiquititas que ponen su descendencia dentro de los pulgones. La larva, la ninfa, se come a todo el pulgón por adentro y después cuando está madura para salir, sale y lo que queda es un pulgoncito ahí como momificado, como queda la cascarita, la piel externa, ¿no? La epidermis externa que da el pulgón. O sea que eso te da la pauta de que por ahí no los ves, pero sabés que fue un microhimenóptero. Empezás a ver vaquitas, porque la vaquita llega y ve un montón de comida, está lleno de pulgones. Y dices, buenísimo. Acá hay comida, acá voy a tener hijos. Al toque que llegaron las vaquitas, en poco tiempo uno empieza a ver a las larvas de las vaquitas, que son las que más comen, y las empieza a ver no solamente en la alfalfa, sino que empezás a ver en todas las plantas ahí, porque salen a explorar. Entonces, aguantar a los fitófagos
que son el alimento de los predadores, que es el controlador biológico de esos fitófagos, en una planta que no es de mi interés, ese es el concepto de planta trampa, termina siendo un atractor de una población de insectos que yo sí quiero que estén ahí, para asegurarme de que estén trabajando. Y yo les puedo asegurar que antes de implementar este sistema, mis veranos eran veranos de algodón en mano, tachito con agua y jabón blanco, y hojita por hojita, combatiendo un año trips, otro año mosquita blanca, otro año chinches, pero eran combates así contra poblaciones, así, hordas y hordas y hordas de insectos. Así que bueno, hay que aprender a no asustarse, ¿no? Cuando uno empieza a ver. Pero sí mantener, ¿no? Este control. Si yo veo los pulgones y no aparecen los predadores, y los pulgones sigan creciendo la población, y no aparecen los predadores, y empiezo a ver que los pulgones se empiezan a diseminar por el resto del cultivo, bueno, actuar. Los pulgones son fáciles, una buena manguereada y se cae en el suelo. Más orgánico que eso, difícilmente encuentran. Así que bueno, eso con el monitoreo. Si nosotros todo lo de prevención, que estuvimos hablando antes, y lo hacemos bien, o lo hacemos lo mejor posible, y somos muy conscientes del monitoreo, y tenemos esta capacidad de actuar cuando el problema está incipiente, recién empezando, posiblemente no tengamos que llegar al punto de intervención, o las intervenciones van a ser así como puntuales, se podría decir quirúrgicas. O sea, podríamos decir que intervenir en forma temprana es súper importante. Y ya como para ir cerrando, no hay que pensar que cultivar orgánico es cultivar también en la artificialidad de que no va a haber ningún insecto, de que no va a haber ningún hongo, porque no va por ahí la mano, sino que sí vamos a ver todo tipo de insectos, y vamos a ver algunos síntomas de hongos y algunos signos de hongos tal vez. El tema es aprender a convivir con eso. Y hay un concepto que es muy interesante, que es el umbral de daño tolerable. ¿Qué es esto? Si yo tengo algún patógeno que está atacando, pero el daño que genera sobre mi cultivo, o no lo hace sobre el órgano que a mí me interesa cosechar, en este caso las flores. Por ejemplo, si uno ve las moscas minadoras, que son moscas que dejan su larva dentro de la hoja, y como la larvita va caminando por la hoja y te deja todo como un laberinto. Si uno ve 2, 3, 5 hojas así, la verdad que no está sufriendo un daño gigante. Tampoco es que no vamos a cosechar hojas. O sea que puede tolerarlo. Si uno ve que todas las hojas de todas las plantas tienen eso, bueno, tenemos un problema con la mosquita minadora. Pero entonces es como, bueno, cada uno tendrá su propio, es algo tal vez un poco subjetivo, ¿no? Hasta dónde tolero que haya daño y hasta dónde no. Pero bueno, eso se combina con esta cosa de la intervención en tiempo temprano, antes de que sea un problema grande. Y es eso, el umbral de daño tolerable. Y les recuerdo que si tienen dudas sobre qué cosas se pueden aplicar y qué cosas no hay que aplicar para hacer un cultivo orgánico, vayan a revisar el anexo de la resolución 374/16 del SENASA, que hay una lista gigante de cosas, ¿no? Hay más cosas de las que van a usar en toda su vida seguro, me imagino yo. Y una cosa más de monitoreo, antes de pasar creo que hay unas preguntas, ¿no, Milagros? Sí, hay bien. Preguntas. Voy a hacer una cosa de monitoreo que por ahí han visto las trampas de colores. Sí. Las trampas hay amarillas y hay celestitas. Rojas. No sé si hay rojas. No, conozco amarillas y conozco celestes, y si hay rojas, puede ser, no lo sé, y si las hay, no sé a qué atraen. ¿A quién? No lo sé. Pero las amarillas es para atraer, a ver, ¿qué se usa? Una placa de color
embebida en algo pegajoso, un aceite, un pegamento. El amarillo atrae a las mosquitas blancas y el celeste atrae a los thrips. ¿Esto sirve como mecanismo de control? Generalmente no, sirve más como un mecanismo de monitoreo. O sea, si uno colgó esas trampas, al otro día va, revisa, y en función de cuánto bichito pegado tiene, uno puede estimar si, bueno, si hace falta intervenir o no. Es decir, quería hacer esa aclaración con las trampas. Existen trampas de feromonas también, pero no he visto yo que en cannabis se use mucho. Posiblemente en el futuro sean más. Hay feromonas que atraen predadores, hay feromonas, que es un poco lo que hacemos con las aromáticas. Es esta cuestión alelopática, esta cuestión de las interacciones entre especies y esta cosa, esta posibilidad de ser atractores o repelentes de otras especies. Bueno. Bueno, a ver. Vamos con algunas preguntas que están haciendo acá directamente en este vivo. Yo te sigo Por donde ejemplo, quieras ir. Bueno, por ejemplo, Eli pregunta, ¿cómo evitar que se quiebren las ramas? Bueno, muy buena pregunta, Eli. Cultivo maceta en exterior. En algún momento va a haber una tormenta con mucho viento, seguro. Tutores. La respuesta es tutores, un palito, un cañito, un tutor que se clave paralelo al tallo central, se ata con hilo de algodón, no muy apretado porque después la planta va a engordar el diámetro del tallo. Si está muy apretado se va a cogotar el floema, o sea, el sistema vascular de las plantas se va a ver afectado, se va a estrangular y no va a fluir. Así que algo no muy apretado, pero sí lo suficiente como para que la planta, cuando vengan los vientos, se mueva, pero no se sacuda así, sino que tenga y esos movimientos. El tutor es la santa solución. ¿Alguna otra pregunta? Acá, Juli dice, ¿se cortan las hojas más grandes para que las que están abajo reciban más sol? Por ejemplo. A ver, con el tema de las podas. Es una cuestión de decisión, es una cuestión de manejo y es una cuestión de... Porque eso muchas veces depende de muchos factores que hay que tener en cuenta. De vuelta, no va a haber una respuesta nunca, un sí categórico o un no categórico, porque eso tiene más que ver con la receta, criterio, ¿no? Muchos cultivadores que se suele hacer es, por ahí, hacer una poda de las ramas más bajas, precisamente por esto. Reciben poca luz, comen energía y producen poco, y por otro lado, si yo tengo las partes, los 10, 15, 20, 30 centímetros más bajos de la planta, sin ramificaciones laterales, ahí estoy abriendo un canal de circulación de aire. Entonces tenés la circulación por arriba de la biomasa, pero también tenés una circulación que va por debajo de la biomasa, y eso ayuda mucho a mantener la sanidad en el cultivo. Bien. Y después hay técnicas que tienen que ver con esto que hablaba de las hojas grandes. Algunos prefieren sacar las hojas grandes. En lo personal, yo saco las hojas cuando ya veo que, porque las hojas, esto que hablamos antes, de que terminan siendo reservorios de macronutrientes. Yo hasta que no veo que la hoja no le devolvió a la planta los macronutrientes que tiene almacenados, no la saco. Y en general, no la saco si la planta genera el pecíolo, lo que es el tallito de la hoja. Si cuando uno lo quiere retirar genera resistencia, no lo saco, porque en la unión del pecíolo con el tallo todavía no se formó una capa de calosa, que podemos decir es la cascarita. Entonces yo retiro esa hoja haciendo fuerza, genero un daño, dejo una herida abierta en el tallo, y por esa herida pueden entrar hongos, bacterias, virus. Así que el cultivar es una toma de decisiones constantemente. Riego, no riego, saco esta hoja, no la saco, aplico esto, no lo aplico. Por eso digo importante, observar de vuelta, contemplar información y usar la neurona antes de desesperarse.
La neurona. Bueno, la que queda activa. La que está activa, usarla. Eh, Preguntó Mauro en su momento, y no te quise interrumpir, pero ¿en qué proporción la melaza de caña? Y otra pregunta con respecto a la melaza es, alguien preguntó, ¿la melaza es permanente o solo en la preparación solo del sustrato? No. Ahí va. Yo la melaza la mezclo con el agua de riego. ¿Y qué proporción uso? Es totalmente anticientífico esto. La melaza es como una miel, ¿no? Tiene una densidad así como la de la miel. Yo decloro el agua en baldes de 40 litros. Esto de poner el agua en un balde abierto y utilizarla para regar al otro día. Cuando voy a regar el frasco de melaza, al balde de 40 litros, le echo un chorrazo de melaza. ¿Cuánto es eso? Claro, No, no es una exageración. A ver, no es una exageración. 40 litros serán entre 50 y 100 centímetros cúbicos de melaza. Revuelvo bien, el agua se pone así como de color ámbar y riego. Digo, no. En todo caso, siempre yo prefiero poner de menos que de más de todo lo que pongo. sí, siempre tal cual. Eso es importante para ir observando y Sí, si ves una respuesta o ves una respuesta corta, bueno, siempre tenés tiempo para agregar. Cuando te pasaste, volver atrás ya es mucho más difícil. tal cual. Eh, Cecilia pregunta, no me quedó claro en qué momento conviene hacer esquejes en fotoperiódico. No, es que no hablamos de cuándo hacer esquejes. Hablamos de cuándo pasar el clon al exterior, ¿no? Porque el clon viene con un fotoperiodo, se puede decir, controlado, ¿no? Las madres están en día largo, los clones están en día largo, y no hablamos de cuándo hacer. Uno hacer, como hacer, es cuando cortás la rama y pones a enraizar, puedes hacer. Depende de cuánto puedas controlar el espacio donde está el clon enraizando, en cuanto a temperatura y humedad, básicamente, vas a tener mayor o menor éxito. Es difícil en enero y febrero, que son los meses en diciembre, enero, febrero, es más difícil, más si estás en un ambiente que no tenés capacidad de controlar temperaturas, más que nada, las temperaturas altas atentan contra la efectividad de la clonación. Pero es eso, humedad alta hasta que hace raíz, es necesario para que no se deshidraten, y temperaturas templadas, entre 20 y 25 grados. Estas son las condiciones ambientales ideales para clonar. Si no tengo capacidad de controlar el ambiente, bueno, las épocas del año donde tengo estas condiciones, estoy más cercano a estas condiciones, es donde más fácil o más éxito voy a tener con los clones, a la hora de hacerlos. ¿Se entiende? No es lo mismo hacer clones que poner clones en exterior a que sigan su ciclo. Ahora, ¿qué pasa si yo pongo un clon ahora en exterior? Bueno, el clon va a empezar el ciclo vegetativo, va a crecer un poco más, porque no es que cuando pasa a fotoperiodo de floración inmediatamente deja de crecer y empieza a florar. Eso es un proceso que dura 2, 3 semanas. Entonces, va a crecer un poco más y después, hasta donde llegue, llega y el resto seguirá sacando flores. Pero bueno, con el tema del ReproCan y los permisos que hay ahora, hay que recordar que los permisos están para una superficie de hasta 6 metros cuadrados y hasta 9 plantas. Más allá, sin hacer juicio de valor, que no es la intención de la charla de hoy, analizar eso, que lo hemos estado analizando internamente y en breve vamos a hacer un comunicado al respecto. Así que uno va jugando con eso, ¿no? Pero bueno. A ver. Vamos, ¿qué hormona de enraizamiento recomiendan? Bueno, les puedo hablar de hormona orgánica. Por supuesto, sí, porque no. Ese es el kit de la cuestión de hoy. Perdón, hay varias personas, hay otra persona que también pregunta, tengo botrytis en indoor, y bueno, hoy estamos en y bueno, ya hablamos de cómo trabajar con la botrytis.
Pero bueno, la técnica de intervención temprana y cuidar de no esparcir los propágulos funciona igual. Tal cual. Y bueno, y ver qué condiciones ambientales le estamos dando en el indoor donde hay control de esas cosas, qué condiciones ambientales le estamos dando que está favoreciendo, que hay un nicho ahí que favorece la propagación de la botritis. Pero había otra pregunta antes, que tenía que ver con, me perdí. Yo también. Espera. Bueno, paso a lo siguiente porque no me acuerdo, pero hay otra. Disculpa. ¿En qué semana de... me colgué y no puedo bajar. ¿En qué semana de floración se poliniza? ¿Dónde puedo encontrar variedad con mayor CBD que THC? Esta es un combo. Bueno, ¿en qué semana de floración se poliniza? Querés hacer semillas, entiendo. Que no es el tema de la charla. Lo que sí te No, puedo decir respecto, sin ahondar mucho en eso, es que hay que ser muy tiempista. Los tiempos de maduración de la flor macho y de la flor femenina son diferentes. ¿Y en qué tiempo se poliniza? Los pistilos, hormona. la hormona de Perdón. raíz árnica. Va y prometemos volver a la hormona, bien, milagros. No, bien la gente que La gente, bien la están gente. atentos. Excelente. Volvemos, termino lo de la polinización. Sí, Hay que ser perdón. tiempista. Hay que ser tiempista porque el pistilo, vieron que en un principio la flor tiene un plumerillo blanco, son los pistilos. Cuando están blancos están fértiles, o sea, si hay una espora y hay un cuaje, es probable que de ahí tengamos semillas. Ahora, cuando el pistilo está oxidado, está color ámbar, ya perdió fertilidad. O sea que para lo que es la flor femenina, vamos a elegir el momento de máxima cantidad de pistilos blancos para polinizar. Ahora, si no tenemos un polen separado, congelado o preservado de alguna manera para elegir el momento de la polinización y vamos a hacer una polinización cruzada con un macho, bueno, hay que ser tiempista en esto de en qué momento poner a florar el macho, en qué momento poner a florar la hembra, para que coincidan el momento de máxima dispersión de esporas, de polen, no de esporas, con el máxima cantidad de pistilos blancos. Y eso tenía otra pregunta asociada. ¿Puede ser? Sí, que era dónde, no, la pregunta asociada, bueno, era dónde puedo encontrar variedad con mayor Alta CBD que CBD. THC. Bueno, no hay un mercado formal de semillas o de plantines o de clones todavía, y desde la Facultad de Agronomía no vamos a aconsejar ninguna práctica informal. Así que hablé con cultivadores, que los cultivadores suelen ser gente solidaria y generosa. Así que a contactar a todos los amigos cultivadores, que haya alguno va a tener algo alto CBD. Y volvemos a la hormona que estábamos debiendo, ¿sí? ¿Te parece? Sí, hormona de enraizamiento. Bien. El tema del enraizamiento, o sea, tenemos un gajito, una estaca cortada, que es tallo y hoja, básicamente, y necesitamos que eso genere raíz. La generación de raíz se da por una relación entre auxinas y citoquininas, que son hormonas de la planta. Para la creación de raíces, para la rizogénesis, que se llama, necesitamos que la relación entre auxina y citoquinina sea favorable hacia la auxina. Eso quiere decir que haya más auxina que citoquinina. Entonces, sabiendo esto, y sabiendo que las auxinas se sintetizan en los ápices de los brotes, y después van hacia el destino para actuar, a través del floema, una forma que se usa es agarrar las puntas de plantas jóvenes de tomate o de haba, que tienen una gran concentración de auxinas en los ápices, mezclarlo con alcohol, licuadora, hacer un buen batido, y eso lo mezclas con talco industrial y lo dejas evaporar. Cuando se evaporó, las auxinas y las citoquininas quedaron en el talco. Después, embebés cuando tenés la estaca,
la moscás con el talquito, te queda talcado, la sacudís así para que no haya un exceso y la pones dentro del sustrato. Generalmente el sustrato para hacer clones es un sustrato inerte, porque no hay raíces, así que la planta ni absorbe agua ni absorbe nutrientes. Lo que sí nos importa es las características físicas de ese sustrato, así las raíces crecen en un medio físico que sea parecido al sustrato donde va a ir después. Se puede usar perlita, se puede usar turba, se puede usar una mezcla de turba y perlita. Bueno, es cuestión de probar y ver con qué método estamos más cómodos. En lo personal, yo prefiero clonar con perlita solo, pero no porque pueda asegurar de que sea un método que supere a otros. A mí me funciona. Bien. A ver, tengo alguna pregunta que la gente hizo en nuestras stories. A ver. Bueno, ¿qué onda? Para capaz terminar, ¿cómo estás vos? ¿Alguna aclaración? La gente, a ver, alguna aclaración, alguna pregunta. Que ya estamos a 20:43 y Ya empezamos estamos a las para ir cortando. 19. Acá ve que dice, yo hago floración todo el año. Ya corté la temporada, a su vez asistiendo con luz otra tanda y ahora pasan a flor. Excelente. Muy bien, sí. Muchos hacen eso, muchos hacemos eso. Y ahí es sorprendente si cuando uno clona y manda flor arriba, cómo la misma genética en distintas condiciones ambientales tiene distintas respuestas. Seguramente tiene Facla mota, que hace floración todo el año. Hay plantas que en verano tienen las hojas verdes, pero esa misma genética en invierno, en exterior, tiene las hojas violetas, porque el frío le cambió el pH, para nivelar el pH sintetizaron más antocianinas, y así la forma de la flor, la cantidad de resina que genera. Pero bueno, son cosas que uno va viendo ahí en el hacer. En el hacer, yo para cerrar dejaría como esta idea de que la información es muy importante, pero hay que animarse a hacer. Hay que tener, y si no salió bien, no hay que preocuparse. Hay que aprender y seguir insistiendo. Todos los cultivadores, nadie nació sabiendo, todos fueron aprendiendo ciclo a ciclo, cada cultivador va mejorando en cuanto a calidad, cantidad. Eric, acá pregunta Eli, Sí. momento de cosecha, por favor. Bueno, tenés distintas formas de elegir el momento de cosecha, es algo bastante subjetivo. De vuelta, no hay una receta. Algunos eligen mirar con lupa los tricomas y ver si están transparentes, blancos o ámbar, y cosechar cuando aparecen los primeros ámbar y la mayoría están en blanco. Otros utilizan el olfato y eligen el momento donde la planta mejor huele, porque muchas veces ese punto no coincide con el punto de... ¿no? Hay como curvas. A veces los olores, los terpenos, sube, y llega un día que no sé explicar por qué todavía, pero baja, ¿no? Como que se le perdió la capacidad de sintetizar nuevos, ¿no? Algo son volátiles, algo pasa. Es una cuestión, te diría, de gustos. En lo general, para tener como algún parámetro de guía, la mayoría de las genéticas tienen un periodo de floración de entre 8 y 9 semanas. Por los papers que hemos estado estudiando en el grupo, hemos visto que la mayor síntesis de cannabinoides en distintas especies que se han ido evaluando semana tras semana, la mayor síntesis de cannabinoides se da entre la 8ª y la 9ª semana, y después es una cuestión de gustos. Hay quien le gusta cosechar antes, cosechar después, eso es. Con el paso de la experiencia, cada uno va a ir sabiendo en cuanto a gustos o en cuanto a respuesta terapéutica, ¿no? Es probar pero bueno, mientras están todos los pistilos blancos, seguro que le falta. Eso sería como una pauta bien básica. Ya en general, la mayoría de los pistilos ya están oxidados. Y la flor también,
igual que el vegetativo, la flor crece, 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 llega un momento que no crece más la flor. Ya llegó a su máxima capacidad y si uno se queda, se queda, se queda y no cosecha, bueno, va a empezar a marchitarse eso. Como mensaje final para cerrar, si te parece, Milagros, tengo acá algo Mirá que que me hay una anoté, más, una hay más y una tiro más mi frase y del... listo, porque preguntó mucho Nacho y dice, había preguntado antes acerca del purín de ortiga, ¿funciona bien? El purín de Ortegas funciona bien, aporta nitrógeno y funciona bien, hay que hacerlo y probarlo. Todas esas cosas funcionan todas, los purines, los violes, el lombricompuesto, el compost, el bokashi. Tampoco hay que exagerar, ¿no? Porque uno puede pasarse también con algo que sea orgánico, no quiere decir que le puedo tirar de todo indiscriminadamente, que va a absorber todo maravillosamente. Hay que, volvemos, hay que usar el criterio. Y bueno, hay que animarse a probar y si no funcionó, bueno, eso es información. Ya sé que así no funciona, bueno, pruebo de otra manera. Y dos cosas, una cosa antes de tirar mi frase final y mi frase final. Hacemos Primero, así con como, respecto al sustrato, que hablamos antes, sí, hay algo que me quedó pendiente, que es, ¿qué hago con respecto al sustrato una vez que ya lo usé y coseché? Bueno, ese sustrato sigue sirviendo. No de la misma manera porque todo lo que coseché fueron, de alguna forma, hay nutrientes que estaban en el sustrato, que se transformaron en la cosecha y se van. Pero mientras no haya aparecido un fusarium, un hongo que me mató la planta, ese sustrato lo vuelvo a usar. Le vuelvo a agregar, como dijimos, el humus, un puñadito. Es como que, bueno, reemplazo lo que salió con la cosecha con algo que le voy agregando de esto que estuvimos hablando. Compost, bokashi, humus, purín de ortiga, purines, violes, supermagro. Hay un montón de cosas orgánicas para usar. Pero en función de lo que decía de sustrato es eso, también por una cuestión esto que estamos cuidando el medio ambiente, ¿no? Si compro tierra, tiro tierra, compro tierra, tiro tierra, compro tierra todos los años, la Pachamama no creo que esté contenta con eso. No es muy ambientalmente amigable esa práctica. Entonces, mientras el sustrato no presente problemas de sanidad, lo reuso sin ningún problema. Y la frase final que quería dejar es que esta forma de cultivar, esta cosa de cultivar agroecológico o tratamiento orgánico, no se puede hacer a medias. O haces orgánico o no haces orgánico. Bueno, puedes hacer orgánico, orgánico, orgánico y de pronto tiro un insecticida. Y dejaste automáticamente de ser orgánico. Entonces, digo, esta cosa de por ahí uno dice, bueno, pruebo con la mitad del espacio orgánico, la otra mitad no. Bueno, nada de ahí es orgánico. O lo haces orgánico y de vuelta, porque cuesta soltar los frasquitos, cuesta soltar los insumos. Confiar en la naturaleza, sabe mucho más que nosotros. En comparación, nosotros no sabemos nada. hasta ahí, nosotros no sabemos nada. Eh, bueno, la verdad, gracias a toda la gente que está ahí desde que somos un montón desde el principio, somos casi 60 personas por lo menos desde el principio, y eso ya es un montón. Eh, Les recordamos que el grupo de estudio, por ahora, como es de FAUBA, está abierto para eh, integrantes de FAUBA, estudiantes, egresados, docentes. Entonces, bueno, estamos haciendo estas actividades abiertas para que toda la gente que no pertenece a la comunidad FAUBA también puedan, eh, bueno, participar y comentar y contar sus experiencias acá por el chat que está removido y que, bueno, se van formando un montón de conversaciones muy interesantes. Vamos a seguir con este ciclo. Gracias, Eric, que estuvo muy bueno Bueno, gracias, este Milagros. arranque. Sí, esperamos escuchar a varios, así vamos esto que hablamos al principio. Vamos a ir conociendo los libritos de cada uno. Exactamente. Bueno, que eso es lo que está
siempre presente el autocultivo, los cultivadores que no pertenecen siempre a la academia, a lo académico, sino también a lo popular, ¿no? Bueno, a ver, ojalá ojalá pueda arrancar el CBC para sumarme a su proyecto, dice uno. Bueno, sí. Ojalá, te esperamos, Ojalá, te esperamos, ponete a estudiar rápido. bien, entonces, nos siguen, ya nos resiguen, nos acompañan, también nos pueden acompañar por YouTube, que tenemos todos los seminarios subidos, los seminarios que dimos el año pasado. Estas charlas van a seguir, esto se va a guardar en Instagram TV, así que ahí cuando cerremos queda guardado. Y bueno, no sé, Eric, ¿querés decir algo más? No, muchas gracias a todos. Espero que algo de todo lo que se charló les pueda servir para, aunque sea, tener una idea de cómo encarar el tema si quieren cultivar orgánico o agroecológico. Y bueno, nos veremos en la próxima. Gracias a todos por estar, gracias por las preguntas, son todas muy interesantes. Y nada más. Un abrazo grande para Acá, todos. Cuídense bueno, del COVID, que se viene fuerte. sí, acá hay alguien que dice, ojo que puede ser estimulador para que entren a la facu, a las carreras. Y sí, así es como muchos entraron y entramos a las Sí. carreras. Para nosotros fue estimulador. Sin duda. Así Así que que bueno, bueno. saludos a todos, gracias por estar. Hasta la próxima.